¿Avisa, por favor, Erika? Ahí está, vale. Sí. Ya, entonces ya estamos grabando. Hola a todos y todas quienes ya están en la sala y quienes se van a unir. Ya estamos en esta primera sesión práctica de acompañamiento del curso de Latinoamérica actual, que ahora tiene el código 192, ICSO 192, para que ustedes revisen también que en el sistema le aparezca bien. Bueno, antes que todo, lo que sí les voy a pedir, aunque sea un ratito, que activen sus cámaras, ¿ya? La profesora Erika Cepeda se está incorporando, ustedes bien lo saben, el jueves pasado ya hicimos la presentación del curso, inclusive avanzamos con algunos elementos, pero les voy a pedir por favor si es que pueden prender su cámara para que se conozcan. No importa que tengan arropadito como estamos con la María, con nuestros chalcitos, porque ya está medio helado. Pero les pido por favor, chiquillos, si pueden prender su cámara para, aunque sea un rato, Erika los pueda conocer y los pueda saludar, ¿vale? Ustedes van a empezar también sus prácticas, sus preprácticas este semestre, se van a dar cuenta de lo importante que es ver gente también del otro lado de la cámara, aunque sea un ratito. Sabemos que a veces la conectividad no lo permite, pero les pido por favor que lo puedan hacer. Ya Sandro, no hay problema. Ahí Sandro dice tiene mala conexión. Ujú, María está ahí, Luciano, Ani ya está conectando su cámara. Ya, ya, Philip está comprando su cámara ahí también. ujú. Los demás, pues, un ratito, si es para que los conozca la profesora Erika, para que sepan que hay ser humano al otro lado de la camarita. Ahora, si están haciendo tuto y están durmiendo, comenten, digan, no, estoy conectado desde la cama, cosa que no les recomiendo, porque uno tiende a quedarse dormido si trabaja en Es la cama, cierto. así que uno se activa desde fuera. Bueno, ahí no están prendiendo las cámaras. Bueno, Erika, ahí los va a ir conociendo. Yo cacho que cuando ya a lo mejor tengan dudas más específicas, también las puedan ir prendiendo. Ahí se conectó Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Así que, así que ellos ya son de cuarto año, Erika, son estudiantes bien destacados, así que hay que tratar de hacer que hagan buenos trabajos como ellos saben hacerlo de chiquitos. Así que tienen todas las capacidades también para eso, ¿ya? Bueno, ojalá que de aquí en adelante puedan ir prendiendo igual sus cámaras de a poquititos, quienes tienen buena conexión y conectividad. Ahí está Alison. Hola Alison, ¿cómo estás? Es importante también para la interacción, ¿ya? Bueno, comentarle un poquito de qué se va a tratar de las actividades de estos martes. Ya este año afortunadamente ya tenemos la compañía, el acompañamiento de la compañía de la profesora Jessica Cepeda. Ya el profesor Almonacid ya habló sobre Jessica, o sea, sobre Erika. Ya. La idea es que ustedes puedan conversar con Erika elementos relacionados con el trabajo práctico que tiene el curso. Ustedes saben que hay 3 instancias de evaluación, ¿ya? Dos de ellas son pruebas de aplicación, ya que se hacen en el horario y de acuerdo al cronograma que nosotros ya les comunicamos. Y también existe una instancia de evaluación que es un ensayo, ya un ensayo de carácter monográfico. La idea de este ensayo es que ustedes puedan cultivar y puedan tomar algún tema que les interese sobre Latinoamérica actual, ya que esté acorde a su áreas también de trabajo o algún elemento que ustedes consideren pendiente dentro del programa. Y a partir de esa temática ustedes desarrollen una problematización y profundizan, ¿ya? La idea de la profesora Erika Cepeda acá es que ella los va a acompañar en todo ese camino, ¿ya? Enseguida ella también les va a hablar un poquito sobre eso, pero lo invito a revisar nuevamente el cronograma porque está marcado paso a paso qué es lo que tienen que seguir, ¿ya? Es decir, hoy día es una presentación solamente del programa, ya por si ustedes tienen duda o consultas referentes a la pauta que enseguida le va a explicar la profesora Cepeda, ¿ya? Pero también la semana siguiente ustedes van a ver que está organizado una semana por problematización, otra semana por búsqueda bibliográfica. Entonces el cronograma también nosotros los diseñamos para que ustedes puedan ir avanzando su trabajo de a poco y no los dejen hasta última hora, ya para evitar precisamente que estén sobreexigidos o tengan demasiado estrés en algún momento del semestre, ¿ya? Entonces hay cosas que son de carácter general. Recuerden que un tema que no está, tiene que ser un tema que no sea Chile,
¿ya? Ustedes tienen un ramo exclusivamente para eso, así que el resto los límites también los ponen ustedes, de acuerdo al enfoque, cómo quieran trabajarlo, la temática, la problemática, entre otras cosas, ¿ya? Yerko, ¿Erika? tenía una duda porque el curso está enfocado principalmente en lo político, lo económico y lo social, Sí, exacto. pero, pero si los alumnos están más interesados en algún tema cultural, por ejemplo, ¿podrían incluirlo como una problematización? Sí, exacto. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Ujú. Erika, creo que hay una compañera, dicen, que está esperando entrar a la sala. A No sé si ver. la puede hacer ingresar, porque Sí, a mí no me habían aparece. dos, la Paloma y Francisca. Ya, ya vale. Gracias, gracias, Erika. Entonces, claro, efectivamente, como le indica la profesora Cepeda, la idea es que ustedes puedan tomar un elemento que esté relacionado a lo mejor con algún punto que nosotros no estamos profundizando en el programa. En eso no hay ningún problema. El único límite es que no tiene que ser Chile, ¿ya? Porque tienen otro curso para hablar de eso, o que no sea un tema así como muy global y de política contemporánea europea, porque también hay otro curso que va a trabajar específicamente sobre esto, ¿ya? Así que nosotros somos Latinoamérica actual, eso no es que nos convoca, dejando a Chile fuera referente a eso, ¿ya? Así que también le iba a agregar que probablemente ya hay que esperar que salgan los resultados, pero vamos a tener ayudantes también en el curso y esos ayudantes también van a trabajar con la profesora Cepeda, sobre todo en la preparación de las lecturas. ¿Ya? En el mismo cronograma de trabajo ustedes también van a encontrar Ujú. trabajos con las lecturas, en específico están señaladas qué lecturas van a trabajar semana a semana. Así que eso más que nada, la invitación es para que trabajen de manera constante, vayan leyendo a tiempo, ya, evidentemente para evitar todo contratiempo o que ustedes experimenten niveles de estrés muy fuertes, ya si dejan el trabajo para una última semana. ¿Ya? En este sentido, la profesora Cepeda va a estar compartiendo con ustedes todos los martes, ¿ya? Pero ustedes si tienen duda o consulta, pueden seguir enviándonos correos a los tres, consultar acerca de bibliografía, algunos temas en específico, así que no hay problemas con eso, ¿ya? Pero la idea es que usted tenga la instancia de trabajar los martes con la profesora Cepeda y los jueves nosotros nos vemos en las clases, ¿ya? Bueno, dependiendo de mis tiempos, voy a tratar, Erika, de estar algunos martes si Ujú. es posible, ya, pero ustedes saben que está un poco complicado el tema por tantas reuniones y actividades también, así que agradecemos el apoyo también de la profesora Erika para este caso, ¿ya? Así que ahora, no sé, si antes que comiencen sobre el tema de la explicación de la pauta, ¿tienen alguna consulta ya sobre algún tema administrativo del curso, si revisaron el programa y le queda alguna duda, alguna consulta? También antes que comiencen con la profesora CPA les dejo el espacio. Se ¿Profe? desmutea nomás alguien si Un- está ahí. Ay, Ay, perdón. sonaron dos al mismo no, tiempo, creo. sí, Tatiana, dale primero. Ah, ya. Ya, vale, gracias. No lo mira muy chiquitito. ¿Estas sesiones de consulta tutorial van a ser grupales o van a haber como divisiones por horario para cada estudiante o como? Van a ser para todo el curso, ¿ya? Ah, ya, Al perfecto. mismo tiempo. Pero si alguien solicita algún apoyo en específico, se puede contactar con la profesora Erika, ¿ya? O con nosotros a través de correos, pero hablar sobre algún tema en específico. Ya, sobre todo con la profesora Erika, porque va a estar fundamentalmente apoyándonos en eso. ¿Vale, Tati? Ya, muchas Pero la gracias. idea es que vengan los martes también para poder sistematizar el tiempo. ¿Ya? Porque hay veces que distintos estudiantes tienen la misma duda. Entonces, por lo tanto, también por eso la idea es que se junten acá y traten de venir los martes po, para eso. Pero si alguien tiene alguna otra duda o consulta, la hace después nomás, po, no hay problema. Philip, Bueno, ya respondí un poco la pregunta que iba a hacer, pero la pauta dice que hay que enviarlo con copia a los ayudantes. Así que, ¿eso va sí o sí o solamente a los profesores? ¿dónde quedó eso de la copia del ayudante? En la pauta del ensayo monográfico, en la parte de abajo de la primera plana dice trabajo individual, se envía a ambos profesores, supongo que a los tres profesores, con copia a los ayudantes. A ver, déjame ver eso, Philip. En la parte de abajo, Sí, De la introducción, primera sí desarrollo plana. del dice. informe. El último es el cuadro preciso, en el sentido de procesar correcto.
Ah, ya. Enviar el mail a ambos profesores con copia. Ah, ya. Eso hay que actualizarlo. Fue lo único que se nos pasó. ¿Ya? Lo voy a actualizar y Philip, porque no va a ser necesario enviarlo a los correos, sino va a ser a través de Cyberduck Moodle. Ya nosotros les vamos a activar Ujú. la casilla. ¿Ya? Así que ahí, Ah, ya. Erika, ahí mismo hazle la salvedad. Gracias, Philip, por el comentario, porque no había cachado que eso se pasó. Profesora, Luciano Fournier creo que quiere entrar a la sala porque se había caído. Ah, Me ya. está pidiendo que les avise, por favor. Ya, ahí sí. Vale. Ya, Philip, entonces va a quedar ¿cómo se llama esto? Buzón, creo. Buzón de tareas va a estar disponible en Moodle y ustedes lo suben ahí cuando sea la fecha correspondiente. Igual que las pruebas, ¿ya? Ahí tenemos acceso todos, todas. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan sobre el programa? ¿Alguna cosa que haya quedado pendiente? Las lecturas están todas disponibles en línea. Ya no sé si pudieron revisar el Cyberduck en Moodle. Ya están todas disponibles también para que puedan trabajar. Están todas en el sistema. Y además hay una casilla, un apartado que se llama lecturas complementarias. Y hay abundantes lecturas sobre Latinoamérica actual. Así que igual pueden buscar lectura ahí pensando en su ensayo, ya en su trabajo que tienen que realizar. La carpeta de lecturas complementarias no es obligatoria. Ya, lo obligatorio es solo lo que dice obligatorio, prueba 1 y 2, ya para que no piensen que tienen que leer toda esa cantidad de textos ahora. Ojalá en algún momento lo puedan revisar. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Antes de darle el espacio a la profesora Erika. ¿O sobre el programa está todo bien? Díganme si hagamos un like o desmutéense y pregunten nomás. Sí, Philip, otra consulta en cuanto a la revisión de bibliografía general. Nuestro ensayo monográfico tiene que tener al menos dos autores que sean de los textos que han enviado. exacto. Ya, hay cuatro relativos al tema. Ya, perfecto. Sí, sí. Ahí después ahí después van a profundizar eso con la profesora Erika, ¿vale? Sobre el programa, denme un like si entendieron, al menos. Denme señales de vida. ¿Quedó claro? El cronograma, lectura, está todo disponible en línea. ¿Ya? Súper, súper. ¿Ya? Ahí de a poquito vayan mostrando sus caras y pues chicos, para para verles. ¿Ya? Eso, me callo ahora, Erika, así que quedas con los muchachos. Yo me retiro porque tengo justamente una reunión, pero cualquier cosa estoy atento también, ¿vale? Ya. Chao chiquillos, que estén súper bien. Chao, Háganle Yerko. harta pregunta a las profesoras, aprovechen la instancia. Chao, que tengan buen día. Chao, profe. Ya, bueno, chicos. Bueno, Yerko ya lo dijo casi todo, pero reiterarles que aprovechen esta instancia de los días martes porque, bueno, yo me lo tomo también como un desafío personal porque Yerko me dice que ustedes son buenos estudiantes, entonces me tomo como un desafío que podamos lograr que ustedes hagan muy buenos trabajos, muy buenas monografías. Entonces, pues, para mí lo ideal sería que ojalá terminaran todos con un 6 o un 7. Y eso se logra básicamente con trabajo constante y desde el primer día. Por eso nosotros, como habíamos visto con el profesor Yerko, tenemos un cronograma bien acotado de actividades. Se los voy a proyectar nuevamente. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Ya. Entonces, los días martes vamos a empezar hoy día con la presentación de la pauta del ensayo bibliográfico. Y ya para la próxima semana van a tener su primera tarea porque vamos a empezar con la problematización de los ensayos, que es una de las partes fundamentales. Al final, de qué se va a tratar finalmente el problema que ustedes van a desarrollar a lo largo de todos estos meses, o 2 meses más o menos que van a trabajar con el ensayo. Entonces vamos a ver dos cosas básicamente en estas sesiones de los martes. Vamos a ver cómo hacer un buen ensayo y ayudarles con la problematización, con las lecturas que puedan encontrar.
para que también nos comenten si les falta alguna lectura, si necesitan alguna referencia bibliográfica. Y lo otro que vamos a hacer va a ser es hacer las ayudantías de los textos obligatorios. Sumamente importante para la primera prueba, por ejemplo, justo antes de la primera prueba vamos a ver a Costa, Bertola y Ocampo, Carcanjolo, Gudinas y Katz, que son los primeros, los 5 primeros autores que vamos a ver de la primera prueba. Entonces, la gracia es que podamos ir trabajando paralelamente con esta información de los autores y con las temáticas que va a ir tratando los días jueves el profesor Yerko con el profesor Almonacid. O sea, yo voy a estar principalmente protagónica los días martes y ellos los días jueves presentándoles básicamente el contenido, y se van a ir alternando para presentarles el contenido. Entonces, vamos a empezar hoy día con la presentación del ensayo bibliográfico. Ustedes me dicen si lo ven bien. ¿Ven la pauta del ensayo? No, Sigue viendo el cronograma. Ya, déjenme ponerlo de nuevo. Ahora sí. Por lo que me di cuenta, algunos ya lo leyeron, pero de todas formas ahora vamos a ir leyendo. Interrúmpame nomás, hablen cuando quieran preguntar algo, porque vamos a ir revisando punto a punto. Igual el cronograma, la pauta de ensayo monográfico está bastante clara, pero pueden surgir muchas dudas. A mí misma me surgieron dudas mientras lo leía y las comenté con los profesores. Ya, entonces, el objetivo de este ensayo es desarrollar conocimiento autónomo y reflexivo sobre una problemática específica de Latinoamérica actual. Ese es el desafío principal que tienen, desarrollar este conocimiento autónomo, que ya como estudiantes de cuarto año deberían poder desarrollar. Y lo esencial consiste en un análisis bibliográfico de un proceso particular a elección del o la estudiante. Por ejemplo, las dinámicas neoextractivistas en la Amazonía, desigualdad y brecha social en Centroamérica, etc. Lo que me salté de las privatizaciones en Argentina de los años 90, los gobiernos progresistas en América Latina. Como le señalaba al comienzo ya el profesor Yerko, el curso de América Latina está centrado básicamente en el aspecto político y en el aspecto económico de América Latina y también del aspecto social. Pero si alguno de ustedes quiere hacer una investigación de un proceso cultural, también lo puede hacer, o un proceso cultural y político. Por ejemplo, pensaba en algo así como género y ciudadanía, que puede ser en Argentina. Esas son fórmulas que ustedes pueden ir desarrollando. Por ejemplo, establecer un proceso y situarlo en un lugar y un tiempo. Por ejemplo, aquí dice las privatizaciones, sería el proceso de las privatizaciones, y en Argentina, lugar en los años 90. Es importante que siempre sitúen su problematización y su proceso en el marco temporal que vamos a ver en el curso. En el curso estamos viendo desde los años 90 en adelante, como desde el momento en que el neoliberalismo ya se instala en América Latina en adelante. Claramente en Chile eso ocurre un poco antes, pero como nosotros nos vamos a centrar en Latinoamérica y no en Chile, el neoliberalismo se empieza a expresar principalmente a partir de los años 90. Ya. Entonces lo importante es que sea un problema latinoamericano y responda a los ejes establecidos en el programa de la asignatura, y se profundice el conocimiento de un área y un problema específico, aportando una revisión actualizada de bibliografía. Eso también es sumamente importante, porque muchos de los problemas actuales tienen bibliografía que está saliendo en el momento. Entonces, lo más antiguo que van a encontrar ustedes es bibliografía de los años 90, pero lo óptimo sería que ustedes pudieran siempre encontrar bibliografía que sea del año 2018, 2019, 2020, porque constantemente están saliendo nuevos documentos que van actualizando los debates.
Entonces, la gracia es que el debate que ustedes vayan a instalar respecto de un problema y de un proceso sea actualizado, no con autores antiguos porque ya el conocimiento avanza muy rápido, ya un autor del 2010 ya es antiguo. Entonces, es necesario que avancen en ese proceso y que puedan obtener una buena selección de bibliografía. Ya, entonces, como todo ensayo, se divide en 3 partes. En una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué debe ir en la introducción? A ver. Básicamente, 5 cosas. Primero, la motivación de la elección del tema a trabajar y su importancia. Obvio que tiene que ir eso al inicio de cualquier trabajo. La motivación de la elección del tema a trabajar. Es importante también porque como va a ser un trabajo autónomo de ustedes, que ustedes van a decidir qué van a investigar, es importante que justifiquen bien por qué eligieron eso y por qué es relevante, no van a elegir un tema cualquiera. Luego, el enunciado del problema estudiado. Bueno, ahí no creo que haya duda. Luego, los enfoques y o ideas principales actualmente existentes respecto del tema a tratar. Ahí es cuando se instala el primer debate. En la introducción se tiene que hacer como una breve presentación del problema a tratar. Por eso es importante ahí que contrasten enfoques o ideas principales actualmente existentes respecto, es como un preview, ¿cómo podríamos decir? Incluso podríamos decir que es como un spoiler de lo que viene a continuación. Porque uno hace una primera revisión de autores y establece entonces el debate respecto del tema a tratar. Y finalmente, hay que plantear las preguntas que suscitan estas ideas en boga y que motivan el trabajo a desarrollar. Sumamente importante este último punto. Ustedes entonces presentan el problema, luego presentan los enfoques o ideas principales que están en boga respecto a este tema y a este problema, y luego empiezan a problematizar, empiezan a presentar preguntas respecto a este problema principal o a este proceso. Y es importante que ordenen bien esas preguntas porque en el desarrollo ustedes le van a dar respuesta a esas preguntas. Incluso pueden ser muy cuadrados y plantear la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y después en el desarrollo responder pregunta 1, 2, 3, 4, 5. Si al final es una estructura que hay que seguir, hay que ordenar las ideas. Ya. El desarrollo. El tratamiento del tema requiere, primero, demostrar que se ha hecho una acuciosa lectura de la literatura pertinente, fundamental y actualizada. Revisión de bibliografía general del curso, al menos 2 autores, además de los otros 4 autores relativos al tema incorporados por ustedes. En las clases siguientes, a lo mejor alcanzamos ahora a ver un poquito, es sumamente fácil encontrar bibliografía para problemas latinoamericanos. Yo hice un ejercicio, se me ocurrió 4 temas y los agregué, los puse en Google y al tiro aparecen de la página de la Claxo, de Google Scholar, de un montón de motores de búsqueda, aparece información sobre los temas que yo puse como por un ejercicio de ejemplo. Entonces, con media hora que tengan ustedes de búsqueda en la web, van a encontrar fácilmente bibliografía. Así que no debería ser difícil para ustedes encontrar literatura pertinente. De todas maneras, si ustedes tienen un tema muy específico que les cuesta encontrar información en internet, pueden escribirnos a los 3 profesores y nosotros, cada uno de su biblioteca personal digital, puede tener información que les vaya a servir a ustedes. En mi caso, yo les puedo ofrecer información principalmente del área agraria. Yo me dedico básicamente a estudiar todo lo que es las consecuencias del neoliberalismo en el campo, tanto en Chile como en Latinoamérica. Principalmente he estudiado Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia no tanto, porque ahí hay unos temas
también más complicados, que se complica un poco el asunto por el indigenismo, pero yo desde ahí tengo principalmente bibliografía, por si a alguien le interesa información respecto a eso, a cuestiones agrarias. Ya. El segundo punto a considerar del desarrollo es dar respuesta a las preguntas planteadas en la introducción. Como les decía en el punto final de la primera parte de la introducción, es importante dar respuesta a las preguntas planteadas y ojalá de manera ordenada para que así sea muy fácil entender las ideas planteadas en el texto. Y en tercer lugar, desarrollar el tema en sus diversos aspectos, a partir de una discusión con los autores, guiándose por la o las preguntas que se han planteado, cuyas respuestas constituyen la estructura principal del informe. Bueno, yo creo que no es la primera vez que hacen un ensayo. Es básicamente la estructura que se sigue con toda literatura académica que uno redacta. Contraste de ideas de los autores, establecer una discusión, y aquí es sumamente importante que cuando ustedes revisen los autores no tienen que presentarnos un resumen de lo que dice cada autor. Este autor dice esto y este autor dice esto otro, sino que tienen que hacer una reordenación lógica según la estructura argumentativa de su trabajo, de las ideas de los autores. Este autor dice esto, pero contrasta en por este otro, o este autor dice esto, pero nosotros lo criticamos por tal motivo. Siempre es importante que cuando ustedes citen un autor y pongan su idea principal, también puedan poner una crítica a ese autor, o cómo otro autor lo critica, o al revés, que ustedes puedan reafirmar que esa idea de ese autor les sirve para reafirmar su argumentación sobre el texto. Recuerden que este es un ensayo monográfico. Los ensayos siempre son textos argumentativos, principalmente. Así que ustedes tienen que tener un argumento principal o una pregunta principal que ustedes le quieren dar respuesta con los autores. Entonces los autores tienen que servir para argumentar en favor de esa respuesta. Ya. Las conclusiones del informe deben sintetizar lo tratado en los dos puntos anteriores y destacar la respuesta a las preguntas planteadas, incluyendo proyecciones de la temática. Sumamente importante que ustedes puedan ver cuáles son los alcances, una vez que se dieron cuenta cuál es la respuesta que encontraron a su pregunta o a sus preguntas, ver cuáles son las proyecciones de la temática. No sé si entienden lo que son las proyecciones. Cuando dice quiero plantear las proyecciones de la temática, ¿podrían hacerme con la manito? Profe, ¿podría explicar eso un poquito más, por favor? ¿Entienden bien las proyecciones de la temática? Quiere decir, una vez que yo ya contesté las preguntas de mi ensayo, ver qué otras implicancias puede tener esta temática. No sé, a ver, podría darles un ejemplo. Si estamos hablando de pobreza e indigenismo en Bolivia, por ejemplo, y estamos viendo cuáles son las consecuencias políticas que tiene esta pobreza e indigenismo en Bolivia, nosotros llegamos a las conclusiones sobre esta pobreza e indigenismo en Bolivia y planteamos qué otras implicancias puede tener, por ejemplo, desde el punto de vista político, estas consecuencias, o desde el punto de vista económico. Se les puede dar una proyección hacia otras problemáticas. Es como dejar siempre abierta la posibilidad de nuevas discusiones. No cerrar el ensayo diciendo ya, al final la respuesta era esta y punto, sino que decir, pero nosotros podríamos pensar también que esto se proyecta de tal forma que podría ocurrir tal cosa. Son siempre dejar como vetas abiertas para seguir reflexionando al respecto. A eso se refiere con que hayan proyecciones de la temática. No sé si ahí les quedó un poco más claro.
Sí, profe, gracias. Ya. Ya, el informe debe incluir una bibliografía, obviamente, con las normas de citación APA actualizadas. Las normas de citación APA actualizadas, nosotros vamos a ver en otras clases la bibliografía. Vamos a ver específicamente cómo buscar fuentes y bibliografía, y ahí también podemos dedicarle un pequeño espacio a revisar las normas APA actualizadas, o si es que tienen alguna duda al respecto, pero eso también está en internet, es cosa de buscar normas APA 2021, y en caso de que tengan alguna duda cuando estén trabajando para citar alguna cosa, de repente es un poco engorroso citar, por ejemplo, un autor dentro de otro autor, o que está citado dentro de otra cita, como cuando hay que hacer ese tipo de citas es un poco engorroso, así que ahí les podemos ayudar también con esas cosas técnicas. Por lo menos la clase del día martes es para ese tipo de cosas. La clase del jueves, como les decía, es para contenido. Y en la clase del martes es más que nada para la forma en que van a hacer las cosas. Es una clase más práctica. Por último, el informe debe estar redactado con un lenguaje adecuado, preciso y gramaticalmente correcto. Vamos a ver después a continuación las ponderaciones que va a tener cada uno de estas partes del ensayo. En suma, se considerará que él o la estudiante ha logrado cumplir con los propósitos del ensayo si se presenta un texto que trate una temática específica relevante, claramente definida. Eso se ve al comienzo. Leyendo la introducción, nosotros ya vamos a darnos cuenta si cumplen con esa parte. Que sea abordada en sus diferentes aspectos, recurriendo a la bibliografía adecuada al tema y que llegue a conclusiones donde se responda a las preguntas que guiaron el desarrollo del informe. En este sentido, el ensayo debe expresar coherencia entre los aspectos formando un texto bien estructurado. También eso es importante, eso es más que nada de que ustedes sepan redactar bien y de que sepan ordenar bien las ideas. La extensión es de 3.000 palabras. Arial 12 interlineado 1,5. Así que les van a salir varias páginas ahí. Obviamente la extensión de 3.000 palabras es relativa. O sea, es alrededor de 3.000 palabras. Pueden ser, si hacen un buen trabajo en 2.900 páginas, igual es aceptable. Y si lo hacen en 3.100 también, pero no más allá, no se pueden extender demasiado con el trabajo ni demasiado poco. Por eso es que alrededor de 3.000 palabras. El trabajo es individual y se envía al mail de los 3 profesores del curso con copia a las ayudantes. Bueno, eso con copia a las ayudantes ya vimos que si bien vamos a tener ayudantes este año, no va a ser con copia a las ayudantes, va a ser así Beduc. Como le explicó Cibeduc. El trabajo individual se subirá a Cibeduc. Eso es importante. El cumplimiento de todo lo señalado permitirá obtener la nota 7. Vamos a ver entonces la ponderación. El puntaje ideal son 80 puntos y están repartidos en 7 puntos. El primer indicador es que en el ensayo se expresa la identificación y desarrollo de un problema de investigación situando un espacio, tiempo, actores específicos. Importante que siempre el tiempo esté bien definido. Puede ser un problema de los años 90, un problema de los años 2000, un problema actual, puede ser un trabajo sobre el COVID. Siempre el tiempo bien definido y un espacio. Que vean ustedes, puede ser un país o una parte de un país que sea significativa, por ejemplo,
en la Amazonía de Brasil, el altiplano boliviano, o si no, básicamente Argentina, Ecuador, los distintos países. La estructura, eso tiene un puntaje de 10 puntos. En segundo lugar, la estructura del ensayo responde a los requisitos establecidos en la pauta, destacando introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, esa es una cosa meramente formal, por eso solamente tiene 5 puntos. Obviamente todos los ensayos van a cumplir con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En tercer lugar, la introducción se identifican la enunciación del problema, motivación, enfoque y preguntas de investigación que guíen la investigación. Sumamente importante porque la introducción determina la estructura del trabajo. Con una buena introducción se van por un tubo. Es mucho más fácil que tengan bien estructurado el resto del ensayo. Con eso tiene 10 puntos. 4, se demuestra una acuciosa lectura de la literatura pertinente expresada en la citación y uso de 2 textos del programa y 4 de búsqueda propia. Ahí entonces esos 2 textos del programa, principalmente de la literatura obligatoria, ahí es importante que entiendan que los textos de literatura obligatoria son más estructurales, son más generales, entonces les van a servir como contraste. Si ustedes van a buscar un problema específico de América Latina, esos 2 textos obligatorios del programa les van a servir para darles la estructura o el contexto, como podríamos decir, del problema que ustedes van a tratar. Y los 4 textos que ustedes van a buscar por su cuenta van a ser la parte más fina, la parte específica. Así que de esa manera ustedes pueden complementar los textos obligatorios con los textos de búsqueda propia. Eso también lo vamos a ir viendo en la medida en que ustedes empiecen a avanzar con el trabajo. 5. Se desarrolla una perspectiva reflexiva de los textos, entendida como un trabajo de contraste de citas, argumentos y posturas, más allá de un resumen o réplica de lo indicado en los textos. Eso es lo que les decía yo anteriormente, que el ensayo es un texto argumentativo. Por lo tanto, ustedes tienen que valorizar las citas que van a poner ahí. No es este autor dice esto, sino este autor dice esto porque, o este autor dice esto y criticamos lo que dice este autor por tal motivo. Siempre tiene que haber un pensamiento crítico detrás de cada una de las ideas que ustedes pongan ahí sobre los autores. Esta es la parte central del trabajo, son 80 puntos, la mitad de los puntos se van al punto 4 y el punto 5, en que se demuestra una acuciosa lectura de literatura pertinente y se desarrolla una perspectiva reflexiva de los textos. El punto 6, en la conclusión del ensayo, se desarrolla una síntesis, proyecciones y nuevas interrogantes a partir de la investigación. Es justamente lo que estábamos diciendo sobre las proyecciones, que siempre es importante que cuando se termina una reflexión se abran posibilidades de nuevas reflexiones al respecto. Así que eso es importante. Algunos piensan que la conclusión siempre es como poco menos que un chamullo final o palabras bonitas al final de lo que uno está trabajando, pero no, siempre una conclusión hace una visión sumaria o una síntesis de lo que se habló y al mismo tiempo establece estas proyecciones o estas nuevas interrogantes. Y finalmente, algo meramente formal, el texto presenta coherencia y cohesión en su narrativa, además de buena redacción y citación en función de la norma solicitada, o sea, en este caso la norma APA. Aquí el texto presenta coherencia cuando las ideas están concatenadas ordenadamente. Si yo presento coherencia, si lo que yo dije al comienzo, la idea se va repitiendo a lo largo de todo el texto. Si yo sobre un problema digo que ocurrió esto, eso lo voy repitiendo a lo largo de todo el texto y soy coherente con lo que voy diciendo.
Y la cohesión, bueno, eso básicamente es una cuestión de técnica de redacción, que también los podemos ir viendo en clase. La gracia es que ustedes puedan en las siguientes clases ser súper activos al momento de tener dudas. Por ahí los chicos estaban planteando la duda de si las clases iban a ser personalizadas o iban a ser para todos. Bueno, por temas de tiempo, las clases tienen que ser con lineamientos generales para todos. Pero si tenemos algún espacio dentro de la clase, podemos tomar como ejemplo el trabajo de alguno de ustedes y hacerle las críticas o las preguntas pertinentes en relación a eso. En relación a la cohesión, la técnica básicamente son los conectores. Es importante que los conectores le den cohesión al texto y hacen que el texto sea más fácil de leer. En tanto, de este modo, en esta línea, este autor dice esto, mientras este autor dice esto otro, sin embargo, no obstante. Son cosas tan básicas como de colegio, como de PSU de lenguaje, pero que de verdad le dan mucha calidad a la redacción del texto, si la saben ocupar bien. Así que ahí, teniendo todo eso en consideración, el puntaje final sería los 80 puntos. Nosotros vamos a ocupar esta misma hojita por cada estudiante para ver el puntaje obtenido y la nota. Yo voy a abogar porque todos ustedes saquen buena nota, pero no van a tener excusa para alegar después porque vamos a tener hartas sesiones tutoriales sobre esto. Ya. ¿Alguna duda respecto a esta parte de la pauta del ensayo monográfico? Háganme con la manito o escriban en el chat. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, yo tengo una consulta acerca de lo que eran las proyecciones de la temática. Es que ¿Ya? no sé si lo mencionó, es que no escuché bien. Era en si es que se puede como respaldar con bibliografía. ¿Es como necesario o no es tan? No, es simplemente reflexiones finales que ustedes hagan respecto del mismo problema que estaban tratando, porque en la conclusión ustedes dan una síntesis de la respuesta al problema que tuvieron. Pero la gracia es que en la conclusión no quede taxativamente ya, esta es la respuesta, punto, sino que además se planteen nuevas interrogantes respecto al problema que ustedes le encontraron una parcial solución. Y esas serían las proyecciones. Gracias, profe. Ya. Eso es como lo más. ¿Qué otra cosa podrían? ¿Alguna otra duda? ¿Alguno de ustedes ya tiene pensado más o menos o tiene alguna inclinación sobre algún país, sobre una problemática, alguna sensibilidad sobre alguna problemática de América Latina? La gracia es que en las próximas clases vamos a ver la problematización, que ustedes ya puedan tener pensado más o menos alguna problemática. Les van a ayudar mucho las clases del jueves, porque ahí los profesores les van a ir dando lineamientos generales y les van a ir dando ya más ideas sobre lo que puede ser problemas de América Latina, principalmente de carácter general, estructural, que vamos a ver en las primeras clases. Entonces, la gracia es que ustedes puedan ir ya definiendo su problema. Generalmente uno tiene más cercanía a algún país, no sé. ¿Me podría dar algún ejemplo de una temática, ni siquiera un problema, una temática que les interese? Por ejemplo, profesora, el tema de la droga en Colombia, ¿podría ser un tema? O sea, o mejor dicho, ¿cómo ha impactado esto en la política colombiana? Sí, esa sería una buena aproximación, por ejemplo, el tema justamente, claro que esa es Luciano, ese es como la idea inicial, eso todavía no alcanza a ser un problema, sino que es como un tema, y a partir de ese tema habría que empezar como a buscar información, a leer cosas en internet, y ya
haciendo una búsqueda intensiva de una media hora, ya uno puede tener ya ciertas ideas generales y a partir de eso generar un problema de ciencias sociales respecto a eso. Por ejemplo, ¿Profe? ¿sí? No, termino. Ya, ¿quién va a hablar, Michael o Tatiana? No, que hable Michael nomás y yo venía después. Ya, bueno. Era una sugerencia para un tema. Estaba pensando en ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Hablar sobre el tema de la inflación de Argentina, ¿servirá? Sí, es un súper buen tema. Además que Ya. para eso la bibliografía del curso está súper atingente porque como los profesores, los dos son, que en realidad cada profesor cuando diseña el programa de los cursos lo hace siempre con cierto sesgo, con un sesgo de sus propios temas de investigación. Y el profesor Almonacid y el profesor Yerko se dedican más a lo que es historia económica. Entonces, obviamente, el programa de América Latina, la economía obviamente es estructural, es sumamente importante, pero tienen esa inclinación, están cargados hacia lo económico. Así que un problema económico viene como anillo al dedo del curso. Debería tener menos problemas para buscar información. Y profe, ¿estos temas hay que inscribirlos o se da como que se entrega nomás el trabajo? No, tienen que entregarlo nomás, pero la gracia es que los días martes lo vayamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si tú te decides por ese tema ahora, puedes todas las clases ir dándonos avances o preguntas que te vayan surgiendo al respecto. Si al final esta clase es general para todos. Yo les voy a dar lineamientos generales de cómo hacer el trabajo. Pero si alguno de ustedes se avispa con el trabajo y decide traer algún avance y presentar algún avance o presentar sus dudas en clase, lo puede hacer. La gracia de eso no se van a hacer tutorías individuales, pero sí la instancia de la clase se puede aprovechar para hacer unas mini tutorías, en caso de que ustedes lo requieran. Todo siempre dentro de la hora de clase, porque la clase siempre va a ser de 10 a 11 de la mañana. Entonces la gracia sea que yo todas las clases les puedo hacer una breve presentación, muy breve, y el resto del tiempo se lo tomen ustedes para hacer preguntas. Y es importante que todos escuchen las preguntas, porque a veces, como decía el profesor Yerko, la duda de uno es la duda de muchos. O a veces simplemente por curiosidad como a todos tienen ideas diferentes, de repente uno presenta un problema de investigación y a los demás les parece interesante ese problema, o incluso a ustedes también les pueden dar sugerencias e ideas a sus propios compañeros. La gracia es que yo coordine aquí y les dé la información oficial respecto de cómo hacer el ensayo. Pero lo importante es que ustedes puedan participar en el curso, ya que por lo menos no los puedo ver, que los pueda escuchar y que así podamos avanzar en el ensayo monográfico. Además, más adelante vamos a trabajar también con las lecturas obligatorias del curso, y ahí también es importante que vengan con las lecturas preparadas. Y vamos a trabajar con las ayudantes. Yo todavía no conozco a las ayudantes, pero entre nosotras nos vamos a coordinar para poder resolver sus dudas respecto a los textos. Pero ojo que cuando nosotros tengamos las clases de ayudantía de textos, esos textos, a lo más nosotros vamos a darle una síntesis de 5 minutos. Pero van a ser ustedes los protagonistas que van a tener que finalmente darnos darnos sus dudas, sus preguntas respecto al texto. Y además sumamente importante porque eso va a ayudarles para su prueba. Así que esta instancia les va a servir para subir sus notas finalmente. Es súper importante eso. Yo les quería mostrar no sé, ¿están viendo la Google en este momento? profe. Yo había inventado algunos problemas de investigación,
para mostrarles lo fácil que es encontrar información en Internet. Aquí había buscado género y ciudadanía en la Argentina neoliberal. El género es un tema súper en boga. Va. ¿Me escuchan? ¿Que se fue la conexión? Sí, profe, se escucha. escucha. De repente se me fue la conexión. Ven aquí, por ejemplo, puse género y ciudadanía en Argentina neoliberal. Ahí pueden poner género y ciudadanía en, no sé, en Colombia neoliberal, en Ecuador, Brasil, lo que sea. Y al tiro aparece, por ejemplo, tienen que ir la página del cielo de conicit.cl, tiene artículos académicos válidos. Dialnet, unirrioja.es también tiene información importante como válida. Cielo de México también tiene información. Derecho, Ciudadanía y Mujeres en Argentina. Ahí ya tenemos uno que está directamente del tema. Pobreza y presencia de mujeres, legado del neoliberalismo. Ciudadanía social y género en Argentina. También de Redalic, el giro punitivo, neoliberalismo y feminismo y violencia. Entonces pueden buscar cualquier tema y les va a salir información buscando fácilmente en Internet. Por eso les digo que lo importante del ensayo es que ustedes piensen bien la información, piensen bien su problema de investigación. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Así que les doy una pequeña tarea, que justamente que así como Luciano nos dio su idea de las drogas en Colombia, que ustedes busquen un tema que les interese, no necesariamente un problema, y ese tema lo vamos a transformar en un problema. Que no es lo mismo tener un tema que un problema, son cosas diferentes. Ustedes tienen que buscar para el ensayo un problema de investigación, que es algo que necesita ser respondido. Si uno dice las drogas en Colombia, no está planteando ningún problema todavía, simplemente está planteando el tema. Ahí tenemos que empezar a buscar preguntas para plantear el problema. Así que les pido que para la próxima clase es fundamental que ustedes traigan un tema y vamos a hacer ejemplos con los temas de algunos de ustedes para transformarlos en problemas. Y así puedan ver entonces cómo establecer la estructura básica de su ensayo. Es importante que hagamos estos ejercicios de reflexión y de cómo redactar ensayos. No sé si alguno de ustedes se quiere dedicar después a la investigación. Y aunque no fuese así, es importante que ustedes sepan redactar ensayos porque es la escritura académica que al final de cuentas presenta las investigaciones que ustedes hagan frente a la comunidad académica. Por eso es importante que ustedes sepan escribir un ensayo, escribir un artículo, y eso lo vamos a ir viendo entonces más adelante. A ver. Estoy viendo los mensajes de Pablo, no lo había visto, que dice: hola, tengo la idea de trabajar algo relacionado con el mundo agrario, algo así como la expropiación y apropiación de los territorios indígenas en Latinoamérica. Aún no tengo años en qué centrarlo. Bastante interesante ese tema y vamos a tener que reflexionar sobre cómo delimitarlo porque en Latinoamérica los movimientos indígenas son disímiles en distintos países. Yo no sé, les recomendaría que no lo hicieran de toda Latinoamérica, que lo hicieran de un país en particular, porque de repente son demasiado disímiles los países. Por ejemplo, yo estudié un tiempo la reforma agraria en Latinoamérica,
y hay reformas agrarias que eran de 50 años de diferencia con otras, en contextos totalmente diferentes, uno en dictadura, uno en periodo democrático. Algunas reformas agrarias se quedaron en nada, otras se expropió gran cantidad de terreno. Entonces, al final, cuando nosotros hacemos un trabajo que abarca toda Latinoamérica, terminamos haciendo muchas comparaciones, mucha descripción y mucha comparación, cosa que no es malo, pero yo les diría que no se fueran por ahí porque se pueden complicar más al final. Si un Profe. trabajo, ¿sí? Hola, buenas tardes, o buenos días, querida. Perdón. Buenos días. Quería hacer una consulta con referente al tema del COVID, principalmente en el aspecto de teletrabajo y pandemia, en este caso. ¿De algún país se puede? Sí, siempre y cuando encuentres la bibliografía académica que respalde el problema que plantees de investigación. Si quieres estudiar, por ejemplo, las consecuencias que tiene que ha tenido el teletrabajo producto de la pandemia, las consecuencias desde el punto de vista cultural, económico, político, y empiezas a buscar información respecto a eso. Eso podría ayudarte. Pero siempre, al final, todo es posible mientras encuentres la bibliografía adecuada y bibliografía académica adecuada. Ya. O sea, Así puede que, ser cualquier país en general. sí, cualquier país Latinoamericano, claro. puede ser Centroamérica. Al final, latinoamericano es México, Centroamérica y Sudamérica. Cualquier país de ahí. Ya, correcto. Sí, porque no todos tienen el mismo avance tecnológico, o la misma conectividad en realidad. Por eso le preguntaba. Sí, por eso les recomendaba yo que lo hicieran podían hacer, si es monográfico, lo pueden hacer de un país, porque se pueden complicar mucho si dicen Latinoamérica, porque ahí están metiendo a un montón de cosas diversas en el mismo saco. Ya. Y tienen que salir de esa dificultad antes de poder contestar la pregunta. No sé si ¿Pero se puede contrastar con Chile o es netamente la investigación a un país? Yo creo que sí se puede contrastar con Chile, pero tiene que ser básicamente centrado en el otro país. Ya, correcto. Sí, porque lo que nos interesa es que aprendan algo de Latinoamérica. Si ya han aprendido con todos los demás cursos de Chile, la gracia es que siempre pueden centrarse en otro país de Latinoamérica. O sea, me refería principalmente como para poner una tabla, como por ejemplo de avances tecnológicos. Un ejemplo, ¿no? En Bolivia comparado con Claramente. Chile. Sí, ahí claramente porque Chile está dentro de Latinoamérica, entonces se ve en perspectiva, se ve la perspectiva general respecto al país. Sí, pues ahí sí puede ir. Ya, era eso más que nada. Muchas gracias. Ya, de nada. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene preguntas al respecto? ¿Les quedó clara la tarea para la próxima semana? La próxima semana entonces tienen que traer un tema para que podamos problematizarlo. Como el día martes en realidad no se conectan tanto como el día jueves, incluso podemos ver varios problemas de ustedes en la próxima clase. La clase para que empiecen a trabajar al tiro ya buscando bibliografía y todo eso. Ya chicos, entonces me despido por ahora porque ya son las 11, pasaba las 11. Pensé que me iba a demorar menos. También tengo otras clases que hacer, así que me despido. Espero que le hayan solucionado las dudas de hoy día. Nos vemos en la próxima clase. Así que chao, que estén bien. Chao, Chao, profesor. profe. Que tenga buen día. Cuídese. Profe. Chao, Ya, profe, profe. gracias. Chao. ¿Le puedo hacer una pequeña consulta? Sí. No es referente al curso, lo que pasa es que yo estaba con otro ramo con el profe Almonacid, me acuerdo que la semana pasada, y estaba usted igual. ¿En el taller? Sí, lo que pasa es que por escuela me sacaron del ramo, así que me mandaron al ramo del profe Arambur.
Y yo había enviado un correo y todo, pero al final, cabo, como que del colegio me lo rechazaron y no voy a poder estar en ese ramo. Era para que me sacaran y no me llegaran los correos. Camilo, Sí, ya entonces porque, va a estar con otro profesor. claro, porque me lo enviaron de escuela, me habían escrito automáticamente el profe